Muy buenas tardes, profesores y compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre el riesgo de tasa de interés. Mi grupo está conformado por Susana Quintero, Priscila Pineda y mi persona Yarisa Quintero. Como siguiente punto está el índice, que es la introducción, el contenido y la conclusión. La introducción. En este tema conoceremos sobre el riesgo de tasa de interés, que es una necesidad que se le permite a las empresas adoptar posiciones privilegiadas frente a la competitividad, ya que le mejora en su situación patrimonial y su rentabilidad. También se le da un mayor conocimiento de las empresas a través del sistema de información exigida. El riesgo de tasa de interés afecta al valor de bonos en forma más directa que los valores de acciones. Si las tasas de interés suben, los precios de bonos caen y viceversa. También la gestión de riesgo de tasa de interés responde a un doble objetivo de conservación de patrimonio y de mantenimiento o crecimiento de la rentabilidad, ya que se satisface el objetivo que es necesario verificar cuáles son las pistas de evolución de tasa de interés, las condiciones específicas de las empresas en comparación con la del mercado. Razones de riesgo de tasa de interés. Estas son algunas de las razones por las que se puede manifestar el riesgo en la tasa de interés. Tener mucha deuda con tasa variable puede subir mucho el servicio de la deuda en caso de que suban los intereses. Tener depósitos y otros activos financieros que no rinden una tasa fija sino una tasa variable. Las entidades financieras pueden tener este tipo de riesgo al no tener su capacitación y cartera de crédito en el mismo porcentaje como fija o variable. Causa de riesgo de la tasa de interés. Existen 4 causas, que es la política monetaria, el déficit público, la tasa de inflación y el tipo de interés exteriores. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico, ya que todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, que serían los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Mediante esta política monetaria, los bancos centrales se dirigen hacia la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Como siguiente punto está el déficit público, que trata de cuando el Estado no es capaz de recaudar el suficiente dinero para pagar sus gastos, ya que normalmente se presenta un porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado. Un ejemplo sería si un país gasta $1,000 y el ingreso es de 800 y su Producto Interno Bruto es de $10,000, entonces el déficit público del Estado sería del 2% con respecto al Producto Interno Bruto. El siguiente punto es la tasa de inflación, que este es el coeficiente que demuestra la variación porcentual de los precios de un determinado territorio durante un periodo determinado. Y por último, que es el tipo de interés exterior. Fuentes de riesgo de la tasa de interés. Existen 3 fuentes de riesgo, que es el riesgo de reprecio, el riesgo de curva y el riesgo de base. El riesgo de reprecio surge por la diferenciación en los plazos de vencimiento o depreciación de los activos, pasivos y posiciones fuera del balance. Está el riesgo de curva, que el cambio de la pendiente y de la forma de curva de tasas de intereses también puede afectar a las variaciones del margen o valor económico de una institución financiera, por lo que se debe prestarse atención a la correlación entre las variaciones de los tipos de interés
en los diferentes tramos temporales y los posibles cambios dependientes en las curvas. Como por último punto está el riesgo de base, que este riesgo aparece por la imperfecta correlación entre las variaciones en los tipos de interés de diferentes instrumentos con características de vencimiento o depreciación similares. Dimensiones de riesgo de tasa de interés, riesgo de precios, variaciones potenciales en el valor presente del instrumento por cambio en la tasa de interés. Riesgo de inversiones, variaciones potencial de los rendimientos esperados por cambio en las tasas, a las cuales pueden reinvertir los flujos recibidos antes del vencimiento. Técnica de gestión de riesgo de tasas de intereses. Se ha desarrollado técnicas de gestión de riesgo de tasas de intereses manejado por los gerentes financieros. Tener un buen mix de tasas fijas y variables en su deuda en función, por ejemplo, de lo que se está financiando, para una inversión fuerte para la cual desea tener un mayor grado de certidumbre en cuanto a la tasa de retorno. Puede ser recomendable recurrir a una tasa fija aunque sea relativamente costoso. La estructura de tasas de su fondeo no se aleja demasiado de lo que tienen para los préstamos para evitar reducciones brutales en sus márgenes. Una de sus técnicas siendo las cláusulas de variación si las condiciones de mercado cambian, lo que no siempre se puede obtener, pero siempre es tentador buscar fondeos en tasas variables más bajas. Los derivados de tasas de intereses que permiten protegerse contra fluctuaciones futuras de las tasas de interés. En general se buscará entonces pasar de una tasa variable a una tasa fija, aunque algunos busquen lo contrario, sobre todo las entidades financieras. Estos productos son herramientas esenciales de una buena gestión del riesgo de tasa de interés. Son como los derivados cambiarios. Elementos necesarios para la medición del riesgo de tasa de interés. Brecha de sensibilidad. Es el análisis más sencillo, es aquel que solo considera movimientos paralelos de la curva de tasa, o sea que la tasa o tipo activo y pasivo se mueve en el mismo porcentaje, tanto en aumento o disminución. Supuesto de variaciones en las tasas de interés. Una de las principales razones de cambio en las tasas de interés es por la demanda y oferta de créditos en el mercado. Mientras tanto mayor sea la demanda, mayor es la tasa de interés, dado que la gente tiene mayor adquisición de adquirir préstamos, aunque la tasa aumente. Pérdida esperado es el valor esperado de pérdida por riesgo de crediticios en un horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de incumplimiento en el nivel exposición en el momento del incumplimiento y la severidad de la pérdida. Límite de pérdida aprobado es la ley financiera de las empresas. Los instrumentos financieros ofrecen diferentes ventajas dependiendo de su naturaleza. Instrumentos financieros de riesgo de interés. Instrumentos a tipo fijo, que establece un acuerdo entre un vendedor y un comprador para el intercambio de un activo subyacente por el precio preestablecido en una fecha futura. Tipo variable. Los instrumentos variables son cualquier tipo de título valor que implica una participación en la titularidad de una institución, empresa de capital a largo plazo, en el valor de la empresa. Tasa de intereses del mercado. El riesgo de tasas de intereses es más relevante para los valores de renta fija, por lo que un aumento potencial en las tasas de intereses de mercado es un riesgo para el valor de los valores de renta fija. Cuando las tasas de intereses del mercado aumentan, los precios de los valores de renta fija que se han emitido anteriormente y se negocian en el mercado y disminuyen. Esto ocurre porque los inversores potenciales
ahora están más inclinados a comprar nuevos valores que ofrezcan tasas más altas. Solo al tener precios de renta más baja, los valores pasados con tasas más bajas pueden llegar a ser competitivos con los valores emitidos después de que las tasas de interés del mercado hayan subido.